Bueno, ¿Eso cómo es? pues ya es la hora, empezamos. Muchas gracias a todos y todas, ¿no? por venir. Ya empezamos con el tema. Bueno, ahora que nadie se sienta ni ofendido ni aludido, pero a partir de ahora utilizamos el genérico. Gracias por venir a todos. Esperemos que disfruten de este ratito que queremos compartir para presentar el libro de aquí mi amiga, la escritora y periodista Ana Grau. ¿Qué les puedo decir sin hacer spoiler? Eso Claro, sobre todo, ¿eh? ¿Qué les puedo decir? Bueno, que es un libro muy, muy, muy agradable de leer, es delicioso, está muy bien escrito, porque ella escribe muy bien, que, bueno, que te da una lección de relaciones humanas, de vida, en cierta medida, y que te da una aproximación a las relaciones hombre-mujer cuando son más complicadas. Bueno, ahora tengo que hacer un corte de estos como en el cine, ¿no? Para decir, apaguen sus teléfonos móviles. No, que va, no los, No los apaguen, yo no con los apago silenciarlo nunca, vale. o sea, que hacer, Con hacer lo que silenciarlo queráis. suficiente, se puede mirar incluso, ¿eh? Hombre, nos Se puede hacer pongáis a hablar fotos, aquí, oye, mira, qué tal, pero... se puede hacer cualquier cosa. Bueno, como no podía ser de otra forma, recomiendo muchísimo que lean este libro. Van a disfrutar de un testimonio sincero, directo, polémico, ¿por qué no? Porque tiene muchos puntos abiertos a la polémica, al debate, pero bueno, mi amiga es como es. Y el personaje al que se refiere el libro, pues también era como era. Con lo cual, no sé cómo decirles una vez más que hay que leerlo para disfrutarlo, para saborearlo y para crear una opinión. Porque aún así, aunque ella cuenta su vivencia y su experiencia, todo es opinable y todo es enfocable. Pero bueno, en todo caso yo no me quiero enrollar, ella tampoco. La idea es que participen ustedes, vosotros, y que echemos un buen rato, sin hacer spoiler, vuelvo a decir, y hablando del libro, de Fernando, de Ana y de aquella relación. Y bueno, cuando quieras, Ana. Bueno, pues yo tengo... Bueno, gracias a todos por venir, gracias por leerlo, gracias por el amor, el cariño, la generosidad. Esto es una novela basada en hechos reales. Eso siempre es material delicado porque la subjetividad es de cada uno. Entonces hace falta mucha generosidad para abrir la subjetividad de uno a los demás. Entonces, bueno, yo sé que este libro, para algunas personas, el enganche que tiene es el morbo. Yo veo aquí muchas caras que creo que no están buscando morbo, creo que están buscando algo más importante. Entonces, bueno, yo sentí la necesidad de escribir este libro. Bueno, cuando este hombre fallece, hacía 6 años que había acabado nuestra historia de amor, o sea que creo que no es un libro escrito en caliente ni precipitado. Sentí la necesidad de escribirlo, pero también sentí la necesidad de escribirlo con serenidad. Me han preguntado si es un ajuste de cuentas, porque, bueno, este era un personaje que para unos era Satanás y para otros era Dios. En este libro no es Satanás, evidentemente, pero tampoco es Dios. Es un dragón a escala humana, es mi dragón. Y bueno, pues esto puede generar perplejidad en alguien acostumbrado a verlo a una escala ditirámbica. Pero me han preguntado si es un ajuste de cuentas. Evidentemente no lo es, ni con él ni con nadie, pero si tuviera que serlo con alguien, sería con las personas que se sintieron autorizadas a juzgar esta relación, a estigmatizarme a veces o intentarlo por haber tenido esta relación. No solo a mí, cuento en el libro que otras personas, haber estado con esta persona, pues les generó unas cosas que dices, a ver, yo no sé cómo se puede dar lecciones a todo el mundo de feminismo, de progresismo, de viva la mujer, tal, y luego resucitar la sección femenina con traje morado. O sea, yo creo que ni Pilar Primo de Rivera se habría atrevido
a decir algunas cosas que han dicho algunas ministras de España últimamente, y yo les puedo decir que los ataques que yo he sufrido de personas de extrema izquierda a cuenta de haber estado con Dragó, yo lo considero violencia de género, no, violencia nuclear. Y solo por eso vale la pena escribir este libro, dicho lo cual, evidentemente, el libro tiene mucha más ambición y a la vez mucha más humildad. Es una historia de amor, y es una historia del amor en los tiempos que vivimos, que no son los del cólera, pero más o menos. Entonces yo de momento lo dejo aquí. Gracias por venir, gracias por el cariño, gracias por la atención, que en estos días no es fácil sacar tiempo para leer. Ahora vamos a tener ella y yo una pequeña charla. Aparte de que Esther es una magnífica periodista y comunicadora, es como si fuera mi hermana, y vivió bastante de cerca mi historia con Fernando, o sea que algunas cosas que en el libro ella ya las había visto desde la grada, evidentemente. Entonces, bueno, creo que esto da un valor añadido a su participación. Y sin más, Esther, pues... Bueno, yo, aunque algo has mencionado, o acabas de mencionar, de si es un libro, pero hay que sacar una conclusión, que probablemente no es la misma la que sacas tú y la que saco yo, como no lo era al principio, pero ¿es un libro que va a favor o en contra de Fernando Sánchez Dragó? Recuerdo que cuando terminé de leerlo yo te di mi opinión y tú me dijiste no. Pues en fin, pero me gustaría saber, ¿es un libro? Dices, no lo hago con ánimo de revancha ni de ajuste de cuentas, ni no es nada de eso, pero ¿es a favor o es en contra? A ver, en contra ya digo que no. Yo no habría escrito un libro en contra de una persona a la que quise y quiero, porque bueno, cuando un amor es grande sigue mucho más allá del amor. O sea, se acaba el amor romántico, pero no desaparece un amor más profundo, más de seres humanos, ¿no? Lo que sí me he encontrado es que, claro, que, insisto, como Dragó es un personaje o satanizado o endiosado, pues evidentemente los que consideran que debería ir a los círculos del infierno y más allá, creen que el libro es demasiado amable con él. Bueno, creen que yo fui demasiado amable, creen que la vida era demasiado amable con él, y también los que estaban acostumbrados a verle pues a una altura olímpica, pues se sorprenden pues a lo mejor de cierto, no sé, cierta desmitificación, pero es que yo creo que es mejor que te amen a que te mitifiquen, creo yo. Vamos, yo prefiero que me amen a que me mitifiquen. Las dos cosas sí pueden ser también, ¿no? Pero bueno, si tengo que elegir, que me quieran. Bueno, otra de las cosas has dicho, bueno, hacía 6 años que había pasado, no es un libro escrito en caliente, hacía 6 años que había terminado la relación. La pregunta sería, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Es decir, vale, no es en caliente, pero en caliente tampoco es 2 años después, ni 5. O sea, ¿por qué en este momento? ¿Cuándo sientes que tienes que escribirlo? Bueno, en un primer momento la noticia de la muerte, porque bueno, puede parecer curioso decir que alguien que muere con 84 años ha muerto prematuramente, ¿no? Puede parecer un aserto un tanto chocante, pero es verdad que su muerte nos pilló a todos. No esperábamos que muriera cuando murió, ni cómo murió, así visto y no visto. Entonces, bueno, como sabe alguna persona que está aquí, que compartimos aquellas primeras horas, fue una experiencia, fue un golpe. O sea, y a mí me acuerdo que me impresionó lo que me impresionaba, habida cuenta que hacía ya 6 años que no estábamos juntos. Entonces sentía la necesidad de escribirlo. De hecho, si el libro no ha salido antes, también era porque, bueno, yo estaba muy metida en política, entonces la política es muy absorbente, no te deja tiempo, no te deja tiempo para escribir, no te deja casi tiempo para pensar, no te deja tiempo casi ni para ser. Y también debo decir que en el momento en que las aguas se calmaron y pude, sí sentí el prurito. O sea, a ver, curiosamente mi relación con Fernando empezó en el año 2014, que es cuando Podemos saca la cabeza en las elecciones europeas, ¿no? Entonces hay un curioso paralelismo. Nuestra historia, digamos, empieza cuando empieza el imperio woke en España, cosa que en un momento parecía que no tenía nada que ver con nosotros y que era anecdótico, pero yo, visto en perspectiva, sí ha habido un extraño paralelismo. Y claro, justo cuando Dragó muere es cuando
a todo este embolado woke le empiezan a ser las goteras. O sea, lo que algunos ya decíamos, incluido Dragó, pues que esto es intolerable, pues que esto es un atentado a las libertades. Ahora encima lo empiezan a ver hasta los que lo defendían. Entonces yo de algún modo sentí que la necesidad de reivindicar no solo mi historia de amor personal con Dragó, sino de todas las mujeres que hemos tenido una relación de amor difícil en estos tiempos, en que es muy difícil si tú eres una persona con un poco de personalidad, con una carrera, que tienes tus ideas. Yo no estaba de acuerdo con Dragó en todo, no compartíamos las ideas en todo, esto en el libro, pero vaya, nunca me han pedido tantas explicaciones de por qué había estado con alguien y nunca me lo han intentado poner tan difícil desde fuera. Y yo también intento con este libro reivindicar el derecho a amar a quien te dé la gana, como te dé la gana, cuando te dé la gana, y ya basta, ¿no? Un poco, y creo que esto intento que vaya un poquito más allá de mí y de Dragó, y que, bueno, pues yo no sé, ahora me han hecho una entrevista antes de venir aquí y el periodista me ha preguntado si me podía llamar guapa. Evidentemente era una manera de introducir una pregunta, pero claro, es que estamos llegando a un punto, insisto... Ánimo, no se corte. Desde la sección femenina falangista no se veía nada igual en este país. Y ahora espero que de algún modo esto empiece a menguar, pero bueno, yo creo que es el momento de reivindicar pues eso, el amor en los tiempos de la dictadura. Probablemente. Hablas en el libro, y acabas de hablar de que no veíais todo igual, no teníais la misma perspectiva de todo, y en el libro aparecen muchas cosas, pero hablemos, por ejemplo, de las broncas políticas, que las hay. Entonces, en algunos pasajes parece que Fernando Sánchez Dragó era muy de derechas, pero hay otros pasajes en los que, ostras, eso no queda tan claro, ¿no? Quiero decir, era un personaje lo suficientemente... Cosa que tampoco podríamos encasillarte a ti, aunque tú también has tenido tu recorrido político, etcétera, etcétera, pero no sé, sí me gustaría comentar alguno de estos, sin hacer spoiler, vuelvo a decir que hay que comprárselo y leerlo, aquí no vengan a chupar de fuente ajena, pero sí me gustaría hablar de eso, de las broncas políticas, ¿no? Ya que has entrado por esto del imperio woke. Bueno, a ver, Fernando, evidentemente todo el mundo sabe que en su juventud fue militante del Partido Comunista, de hecho llegó a estar en la cárcel por este motivo y a exiliarse, aunque en mi opinión su exilio guarda algunas similitudes con el de Puigdemont, o sea, fue un exilio bastante dorado, sí. O sea, pero bueno, objetivamente estuvo en el exilio y tal, y en cambio al final de su vida pues nadie oculta pues su afinidad con Vox, o sea, él no lo ocultaba y claro, es un tránsito que a la gente le puede parecer curioso. Yo creo que para Fernando la política era un medio, no era un fin. A ver, yo creo que para él la política no era tan importante como para mí. Por ejemplo, yo me he dedicado 30 años al periodismo político y me tomo la política muy en serio hasta el punto de haber participado en ella, yo soy diputada, como sabéis, en el Parlamento catalán y tal. Para Fernando la política era una cosa más juguetona, digamos, buscaba más una autorrealización personal y de hecho pues probablemente cuando era joven lo más transgresor que se podía hacer en este país era el PCE y probablemente de mayor lo más transgresor, o que le parecía a él que se podía hacer, era de Vox. Entonces a mí me parecía que sus visiones políticas eran más anecdóticas que las mías, de hecho con todo el respeto, creo que él dedicaba mayores esfuerzos intelectuales a construir un sistema filosófico que un sistema político. Yo creo que para la política era más bien un divertimento. Tuvimos algunas broncas a cuenta de esto, porque claro, me parecía que no se lo tomaba en serio y él, digamos, no le gustaba que le llevaras la contraria, ¿no? De hecho, la bronca más grande que tuvimos nunca fue a raíz de Donald Trump. O sea, la primera victoria electoral, es un pequeño spoiler que está en el libro, la primera victoria de Donald Trump, no la de ahora, la del 2016, fue precedida de una bronca brutal entre nosotros. Él iba a favor de Trump y yo en contra, pero que fue una bronca épica, que yo no me esperaba. Además, la resalto en el libro porque no era habitual, porque Dragó era una persona muy tolerante. O sea, Dragó tiene una gran tolerancia con personas que pensaban distinto de él, que esto lo humanizaba mucho en política. Es decir, yo he conocido a gente que su sistema de pensamiento está más cerca del mío, de lo que estaba Dragó,
pero en cambio podían ser muy inflexibles, muy rígidos, muy intolerantes, muy poco dados al diálogo. En cambio Dragó, bueno, pues menos esta vez de lo de Donald Trump, que realmente fue una bronca, pero bronca, bueno, ya lo leéis en el libro. Y otra cosa que me desesperaba, por ejemplo, le importaba un pito el problema catalán. Pero no le podía importar menos, o sea, cosa que a mí me frustraba un montón, porque claro, para mí era un problema capital, fundamental, sensacional, y le aburría hasta hablar del tema, o sea, decía que eso no le interesaba a nadie. Digo, bueno, te interesa a ti, pero es muy importante, bueno, tonterías y tal, y me acuerdo que eso me frustraba un montón, me frustraba muchísimo, pero también creo que esta manera, que por momentos a mí me parecía hasta frívola, de Dragó, de vivir la política, yo diría que muchos de nuestros conciudadanos hacen lo propio. Yo creo que aquí en España la política se ve de una manera muy emocional, se ve con un partido de fútbol, pocas personas realmente meditan sus ideas, o sea, eligen partido como quien elige, pues eso, un equipo de fútbol o un bando, y luego esto lleva pues a estos escenarios de polarización y de intolerancia. Ya digo, Dragó era perfectamente capaz de tener una relación no cordial, cordialísima, victorias de Trump aparte, ¿no? Con alguien que no pensara lo mismo que él, y no puedo decir lo mismo de muchas personas menos oficialmente fachas que conozco. Por ejemplo, relaciones cordiales, cordialísimas con alguna persona que no pensase absolutamente nada igual que él. Bueno, por ejemplo, él al final de eso no ocultaba la afinidad con Santiago Abascal, o sea, era, bueno, incluso le había escrito libros y tal, pero seguía siendo muy amigo de Jorge Bestringe. Que en aquel momento Jorge Bestringe estaba lanzado a la fundación ideológica del proyecto de Podemos. Y esto para Dragó no era ningún problema, o sea, seguía siendo muy amigo de Bestringe y no tenía, ya te digo, también incluso conmigo, por ejemplo, excepto este día que Donald Trump casi nos divorcia, digamos, prematuramente, él normalmente pues los desacuerdos los zanjaba con, bueno, ya te darás cuenta que no tienes razón, pero diciendo, ¿para qué? O sea, pelillos a la mar, ¿no? Pero bueno, ya digo, yo creo que yo lo que he aprendido a lo largo de mi vida es que las ideas pueden evolucionar, las ideas pueden cambiar. Lo que no cambia nunca es la fibra del alma, los valores. O sea, una persona, a ver, pues yo misma he evolucionado ideológicamente. Yo nunca he sido independentista, pero sí fui muy catalanista, molt catalanista. De hecho, yo me alejé del catalanismo cuando vi unas cosas que, por ejemplo, tú dijiste siempre que estaban, me dijo Alejo Vialcuadras, que hay sentado, y yo pues no las veía o no las quería ver. Luego me he enfrentado al proceso, he sido diputada de Ciudadanos, ya no estoy en Ciudadanos y nunca sé qué acabar. Pero lo que nunca han cambiado han sido mis valores. De hecho, yo me aparté del catalanismo porque pensé que el catalanismo no defendía los valores que yo había crecido pensando que sí defendía, y he intentado actuar siempre en consecuencia. Dragó fue siempre muy fiel, no a ninguna ideología, pero sí a sí mismo y a su sistema moral, que sí era muy exigente. En el tema moral era más exigente consigo que con los demás. Las apariencias engañan. Fíjate, hablando de moralidad, yo sé que lo mencionas en el libro, aquel episodio de su novela en la que menciona las menores, asiáticas, etcétera, etcétera. Y sé que tuvisteis muchas conversaciones sobre eso. Él lo vivía de alguna manera como, en fin, con una cierta frivolidad, ¿no? Diciendo, bueno, la que han liado, ¿no? Bueno, a ver, yo en el libro cuento que Dragó era muy dado a la autofabulación. O sea, él vivía literariamente y escribía vitalmente, entonces tenía una gran tendencia a refabular, ¿no? Y no quiero hacer más spoilers de los necesarios, pero digamos, en el tema sexual fabulaba mucho y refabulaba mucho. Hay mucha fabulación en la leyenda sexual de Dragó. Lo que pasa es que yo creo que Dragó, el episodio de las Lolitas era todo un invento, era mentira. Era mentira. Y si le conocías no tenías ninguna duda de que era mentira. Yo en el libro hago una serie de deducciones que espero que el lector seguirá con interés. Entonces,
es la única vez que yo creo que Fernando se dio cuenta que había ido demasiado lejos, porque claro, este es un comentario que él hace hablan en una conversación con Albert Boadella, que luego se convierte en un libro. Claro, Dragó había perdido un poco el contacto con el sentido de los tiempos. O sea, yo en un momento del libro le comparo con el Julio Iglesias de las letras españolas. Digo que en los años 80, 90 era el hombre de moda. Era el macho alfa posfranquista ideal, claro. Todo el mundo quería ser como él. Entonces, en cambio, avanzamos, viene otro paradigma, vienen otras cosas, y lo que tanta gracia hacía deja de hacerla. Pero él, digamos, que una cosa que siempre me hizo mucha ilusión, yo digo en un momento dado que si él le hubieran dado a elegir entre el Premio Nobel de Literatura o ser consagrado y reconocido como el mayor semental de todos los tiempos, habría elegido esto último. Si para él su prestigio erótico era fundamental. Real o inventado. O refabulado. Entonces, en el tema de las lolitas, yo creo que él se dio cuenta instantáneamente, pues, de que se había pasado de frenada y que además... pero bueno, ya fue una cosa que le resultó muy difícil, digamos, desmentir. Reconducir. También es verdad que una cualidad interesante que tenía, que Dragó, que parecía una persona muy viva la virgen, muy de hago lo que me da la gana. Hombre, todos podemos hacer lo que nos da la gana y ser libres si estamos dispuestos a pagar las consecuencias. Él lo estaba. O sea, cuando algo le salía mal, como esto que le salió fatal, aguantaba el tirón. O sea, yo he visto a Dragó aguantar sin pestañear, sin mover un músculo, una sarta de insultos, incluso graves, a raíz de ese asunto, y no mover una pestaña. O sea, comérselo todo y ya pasará. Bueno, pues eso también es una lección de templanza y de estoicismo. Uh-huh. Bueno, por otra parte, también hay que preguntarte a ti, ¿no? Porque a ti, durante ese tiempo, y eso me consta, te preguntaban, ¿por qué estás con un señor que te lleva 31 años? ¿Por qué estás con un señor que tiene una mujer y tiene una novia oficial? A todas estas preguntas, ¿cómo respondías y en qué momento dijiste no me merece la pena o por qué no me merece la pena? Bueno, hombre, no, eso sí, te mereció la pena porque pero quiero decir... No vamos a hacer un mega spoiler, no, mega spoiler no. Pero bueno, a ver, ya digo, una de las razones que tengo para escribir este libro es reivindicar una historia de amor difícil, en un momento en que amar es difícil. Una respuesta global a yo estuve con Dragó mientras me compensó. A ver, evidentemente, lógico. Dragó tenía una serie de contraindicaciones. Algo debía tener que me compensara de esas contraindicaciones. Dejo que lo piensen, ¿no? Entonces, a mí siempre me han atraído los hombres mayores que yo, más inteligentes que yo, de los que puedo aprender, y en este aspecto Dragó era un lujo. Y bueno, digamos, había una serie de factores que nos enganchaban, había otros en cambio que no, o sea, éramos de generaciones muy distintas, en un momento en que los roles masculino y femenino evolucionan y hay unas fricciones, pero bueno, había ahí una dialéctica que en un momento dado se resuelve a favor de la relación y en un momento dado se resuelve en contra, ¿no? Pero insisto, yo nunca acepté ni aceptaré haberme tenido que justificar. O sea, yo estoy dispuesta a explicarme. He escrito un libro entero explicándome. Pero la sensación de que hay gente que espera que le pidas perdón por haberte enamorado de Fernando Sánchez Dragó me parece insultante. Y hay otra perspectiva que es muy interesante, y es que, vamos a ver, desde todos los puntos de vista parece que, bueno, es convivir con el genio, y eso, en fin, en todos los relatos, novelados o no, biografías, etcétera, es muy complicado. Porque primero el genio espera a que tú pues, adoptes per se, es decir, de natural, ¿no? Un paso atrás, siempre él por delante, todo a su servicio, su brillo apaga o enriquece, ¿no? Es decir, ¿cómo es convivir con el genio, no? Bueno, a ver, insisto, yo creo que las relaciones amorosas son económicas, muy económicas, no en el sentido material, sino son relaciones selectivas, o sea, no son como los vínculos de sangre. Yo creo que tú estás con una persona mientras te compensa, y en el momento en que te deja de compensar es cuando dejas de estar. Obviamente, en el caso de Dragó,
había una serie de dificultades añadidas que en el momento en que ciertas compensaciones desaparecen o meramente se gastan, pues esas fricciones... a ver, yo no solo en el caso de Dragó, pero también en el caso de Dragó, hay un nombre muy feo para definir a las mujeres que no me gusta nada, eso es sapiosexual, es como, no sé, suena como que te gustan los sapos, ¿no? Dices, pero a mí me atraen los hombres mayores que yo, porque me atraen los hombres experimentados, inteligentes, sabios, seguros de sí mismos, vamos, me gusta eso, ¿no? Y es verdad que a veces... para mi perplejidad, los hombres que son así no siempre buscan una compañera homologable. Esa es una cosa curiosa. O sea, tú te crees que todos los Sartres buscan una Beauvoir y no siempre. O sea, a veces hay como un choque que yo creo que no se puede generalizar, pero por lo menos en mi caso y en el caso de mujeres como yo, la admiración es un componente fundamental del amor para muchas mujeres. Entonces, claro, una mujer que admira, ya es una mujer medio enamorada, pero el hombre, digamos, que le gusta más que le admiren a admirar. Tampoco se puede generalizar porque habrá excepciones, pero el hombre, digamos, pues y ocurre muchas veces que los hombres de talento, geniales o con mucho carisma, pues claro, están acostumbrados a ser el centro de atención único de su entorno y no llevan bien a veces pues que eso pueda... fluctuar un poco, ¿no? También debo decir que en Dragó había una generosidad fundamental, muy grande, igual basada también en una autoestima a prueba de bomba. Es decir, yo debo decir que todos mis novios escritores y autoescritores han acabado rivalizando conmigo de muy mala manera y con mucha mezquindad, y el único que no me hizo esa jugada fue Dragó. A lo mejor es porque Dragó él se ve aquí y yo aquí. También puede ser, que fuera un tema de ir tan sobrado que no le entrara en la cabeza que yo le pudiera hacer sombra. Pero es verdad que tampoco nunca intentó ponerme la zancadilla, como si me la han puesto otros, que me ha decepcionado que teniéndolo todo para la química, compiten. Competir es lo contrario del amor. Rivalizar con la persona que quieres es lo contrario del amor. Es otra cosa. Y hablando de la persona que quieres o que querías o que quisiste o amaste durante una larga temporada, en el libro se habla pues de una relación de amor. Hemos hablado de las lolitas, pero claro, todo el mundo decía, no, es que es 31 años mayor ya, pero siendo 31 años mayor, estamos hablando de una persona, vamos, que lolita no eras, ni eres, amiga. No. Si tú y yo somos casi de la misma quinta y somos Silver, y allá cada cual que fije la generación Silver en los 50 o en los 55, yo me inclino por los 50, pero no recuerdo haberlos cumplido. Así que, ¿cómo se entiende esa relación? Quiero decir, todo el mundo dice, no, es que le gustaban jovencitas, pues perdóneme, ¿no? Excuse-moi, pero ella era mucho más joven que él, pero no era una lolita. No, de hecho yo soy la persona de mayor edad con la que él empieza una relación. Otra cosa es que, bueno, si tú empiezas una relación y la relación dura mucho tiempo, al final la persona puede tener una edad como... Yo tenía 46 años cuando le conocí, cuando le inicié la relación con él. Y esto, claro, como digo en un momento en el libro, este es un pequeño spoiler, digo, para el mundo, digo, tenías edad para ser mi padre, nacido un año más tarde que tú, pero en tu universo mental yo la tenía para ser tu madre. O sea, él, digamos, para él yo era una mujer madura. Y de hecho, a ver, objetivamente lo era y lo soy. De hecho, una cosa que también intento reivindicar en el libro es cómo vive el amor y la sexualidad pues las mujeres de nuestra edad, pues que no sé, creo que a veces hemos pasado de que el sexo era tabú en el sentido de que no se podía hablar de él o la sexualidad femenina no existía y tal, a que todas tenemos que ser Carrie Bradshaw en Sex and the City. Pues yo no me identifico con esa petarda.
O sea, mi idea del amor, del sexo, de cómo me gusta hablar de un hombre, por ejemplo, cuando yo estoy sola con Esther y le cuento cosas que no les contaría a ustedes, no me expreso como las protagonistas de Sex and the City. Tengo otras inquietudes, tengo otro lenguaje, tengo otra... entonces, no sé, creo que hay un déficit en nuestra cultura de todo tipo sobre cómo vive el amor y la sexualidad una mujer de, pues eso, de Silver, no des más detalles. o sea, chicas de oro todavía no llegamos, pero... No, Silver. Pero bueno... Incipiente Silver, no exageres. Hombre, por ejemplo, yo creo que una característica del erotismo Silver es que cuando eres bronce o por debajo del bronce, a ver, yo creo que a las mujeres nos obsesiona demasiado gustar a los hombres. Claro. Más gustarles que no incluso que nos gusten ellos a nosotros. O sea, hay una época en tu vida en que si no gustas a los hombres te quieres morir o no sirves para nada. Entonces llega un momento que de pronto dices, oiga, pues si no le gusta, como digo un catalán, si no le agrada dues feines, si no le gusta, y te empiezas a preguntar si te gusta a ti. O sea, por ejemplo, yo debo reconocer que por mi sapiosexualidad, que insisto, no es que te gusten los sapos, es que te gustan los inteligentes, pero en mi caso puede haber cierta confusión, porque debo admitir que he estado con cada uno que te lo encuentras en una calle oscura y te asustabas, ¿no? Y yo esto es que no lo miraba, o sea, no, por Dios, es tan inteligente, no, escribe tan bien, no, pero que es jorobado, no, que va, no, es que tal, pero oye, que le han visto la cara, no, que no, por Dios. Ahora en cambio debo admitir que dices, bueno, a ver, yo tonta no soy, tan mal no escribo, la cama doy todo lo que tengo y más. Oye, y encima tengo buen carácter y tal, pues no tengo derecho a esperar un poco lo mismo. O sea, aspiras a algo un poquito más equilibrado, más igualitario. Sí, por supuesto. Y... Es que me estoy riendo por esto que ha dicho, porque recuerdo, uno, que yo le puse el mote de Freddy Krueger. Así sería la criatura. Eso sí, un pedazo intelectual. No habla de Dragó, ¿eh? No, pero es verdad, estuve con uno que era tan horroroso físicamente que tenía que avisar a las amigas. O sea, lo típico que quedabas con una amiga para presentárselo y decía, no te asustes, voy a venir con... Bueno, ya te... No. Es este. Aunque creas que me conoces, esto va a superar tus expectativas. Digo, realmente es un tío físicamente muy peculiar. No, pero ella le llamaba Freddy Krueger. Yo le llamaba Freddy Krueger y mi primer comentario sarcástico entre nosotras de amigas fue, hostias, te van a llamar la legionaria. Dice, ¿por qué? Digo, porque eres la novia de la muerte. Pues sí. Bueno, pues ahora digamos me costaría más, como mínimo le aconsejaría, no sé, arreglarse, porque esa es otra, por ejemplo, yo creo que las mujeres a veces, es verdad que llevamos el culto al cuerpo a unos extremos, sobre todo cuando somos jóvenes. A ver, los hombres apenas ahora empiezan a cuidarse un poco. Bueno, un poco. Pero quiero decir que el hombre parece que esté exento, o sea, un hombre inteligente, con buena... sí, pues lo de ser guapo, lo de ser simpático, lo de ser tierno, lo de ser atento, lo de tener un buen manejo de las emociones es como opcional, ¿no? O sea, si encima, en cambio, tú no te libras, tú ya puedes tener 3 premios Nobel, 4 maestrías y 5 no sé qué, que no te libras de tener que ser guapa, estar estupenda, estar arreglada, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay cierto desfase. O sea, creo que... Yo ahora me he vuelto más consciente de mis derechos, me he sindicado, sí. Ahora eres Silver. Sí, Silver. Es que da para Silver no para Union. otro Silver libro, Union. Da para una enciclopedia. En fin, simplemente con las conversaciones que mantenemos, en fin. Yo por mi parte quería hacer una última pregunta para que la gente que quiera pueda preguntar, comentar o silbar o cantar, lo que les apetezca, que aquí estamos todos en libertad y armonía. Yo quisiera preguntar por las ex mujeres, es decir, Fernando Sánchez Dragó, y aquí hay alguna más, tenía una curiosa y peculiar relación con las mujeres. Y esto, en fin, voy a contar una cosa que me contó Santiago Abascal, muy en shock, ¿no? Él fue a Castilfrío, el pueblo donde murió y donde le velasteis, los que estuvisteis, o las que estuvisteis. Y entonces me dijo, joder, Esther, he ido allí,
y hecho un besamanos con todas las ex. Dice, estaban todas las ex en fila, todas las exnovias de Dragó, la mujer y todas las ex allí, y oye, ni un ruido, todas en armonía, todo bien. Pues eso, que nos hables un poquito de eso. Bueno, tiene mérito, ¿no? Pues por eso lo digo. Bueno, ya digo, yo siempre decía que Dragó era mejor exnovio que novio, en mi opinión. Era un exnovio ideal. Y bueno, yo creo que él tenía una capacidad cuando quería de sacar lo mejor de las personas. Y esto se aprecia en momentos así. O sea, realmente en el momento de su entierro, ahí confluimos muchas personas de momentos vitales distintos de la vida de él, personas muy distintas entre nosotras, no necesariamente llevándonos todos divinamente, pero en aquel momento se genera como un círculo de devoción, de respeto, de cariño, y eso era un mérito de él. Ya digo, él tenía, yo creo que era más conocido por sus defectos o debilidades que por sus inmensas, poco comunes y muy generosas virtudes. Creo que era una persona de una categoría humana excepcional, que solo así se explican cosas como estas que tú dices, y me gustaría que en este aspecto el libro le hiciera justicia. O sea, el libro no es no salgo tocando el arpa, Dragó. De hecho, él, si pudiera, cambiaría algunas cosas, seguro. Pero de verdad que ojalá hubiera más gente como él. De novio, exnovio, padre, amigo, vecino. La calidad humana de este personaje no se ve cada día. Doy fe que no es, en fin, que la novela basada en hechos reales, pero novela, al fin de cuentas, no es una colección de ditirambos. Es más, mi opinión, que no coincide con la suya, que dije, joder, pues queda, en fin, un poco de vuelta y media. Y me dice, no, pues no he contado lo peor. No, lo peor, no. No, quiero decir que yo he contado muchas cosas, pero tampoco podía haber contado otras cosas peores y no. Y yo le dije, bueno, pues a mí me parece que no es, pues eso, que no es una selección de ditirambos, es muy bonito, muy entretenido. Te llega y te toca el corazón, te acaricia el alma, que eso es muy bonito leerlo, y sobre todo abre muchos debates posibles, ¿no? De todo tipo, de la generación Silver, de la mujer Silver, liberada, desacomplejada. Es decir, a mí me va a venir a decir que le lave el calcetín, cosas de estas, ¿no? Pero yo les aconsejo a todos que se lo lean los que no lo hayan leído. Sé que algunas de las personas que están aquí sí que lo han leído y que lo disfruten tantísimo como lo he disfrutado yo. Y ahora les animo a que comenten, consulten, pregunten, en fin, quien quiera decir algo. Sí. ¿Tú quieres decir? Por allí. Sí. ¿Alguna discusión literaria con Dragó de gustos? Constantes. Sí, hombre, él leía muchísimo, yo también. Él al final de su vida, bueno, esto es sabido, le interesaba sobre todo lo que él llamaba la literatura egográfica. O sea, no había renunciado a la ficción, solo le interesaba la autoficción. Y bueno, yo por ejemplo en esto no estaba de acuerdo, ¿no? Pero bueno, él puedo decir que él confiaba bastante en mi criterio. De hecho, cuando hicimos el programa Libros con Wasabi, aunque era una persona inmensamente trabajadora y se preparaba las entrevistas muy minuciosamente, que había momentos que no te daba la vida. De repente tenías que entrevistar a alguien y a lo mejor de los 4 libros solo te habías podido leer 3, ¿no? Y me pedía mi opinión y la tenía en cuenta. No nos interesaba siempre el mismo tipo de literatura, pero la buena literatura siempre nos interesaba a los dos. Y nunca, si él te decía que algo era bueno, era bueno. O sea, te puede interesar más o menos, pero siempre tenía unos estándares muy, muy altos. Con Hemingway, bien, ¿no? Bueno, con Hemingway yo creo que tiene una relación más personal que literaria, que creo que es lo que le ocurre al 99% de sus lectores, o mejor dicho, de sus... Yo creo que Hemingway es una de las personas más conocidas y menos leídas, en realidad. O sea, la gente... En tu caso me refiero, ¿te gusta Hemingway?
A mí me gusta, pero creo que es un escritor truncado. Creo que porque no alcanzó la madurez que habría podido alcanzar debido a su, bueno, a su dispersión vital. O sea, a ver, llevar una vida aventurera es fantástico, pero no tiene nada que ver con las necesidades de un escritor. Un escritor se tiene que encerrar en casa y escribir. Hombre, si estás hoy de safari, mañana de ligando y al otro de viaje, pues no, o sea, en algún momento tienes que parar. Por otro lado, Hemingway sufría un trastorno bipolar no diagnosticado en aquel momento, que él intentaba combatir con alcoholismo, y por otro lado murió muy prematuramente. Yo creo que todo esto trunca la maduración de un escritor que obviamente escribía en estado de gracia, tenía una magia, porque algunos libros de Hemingway son descarados folletines y no se nota. O sea, ¿por quién dona las campanas? Eso es novela rosa para machos. Pero está tan bien hecho, o sea, está tan hecho con tanta empatía, que no te das cuenta, que lo ves como una historia normal, ¿no? Entonces yo creo que Dragó le gustaba a Hemingway más el personaje que de hecho su prosa no tenía que ver con la de Hemingway. O sea, la de Hemingway era así como muy la famosa teoría del iceberg, que ahí, por ejemplo, hay que reconocerle a Hemingway una gran innovación. En su época no era normal escribir así. Dragó, en cambio, era bastante barroco. O sea, no le hacía ascos a una larga y generosa sintaxis, ¿no? Claro, yo creo que se identificaba con Hemingway más en la trayectoria vital que en la manera de escribir. Aunque el decálogo famoso, aquel de Hemingway, del permanecer enamorados, lo seguía a rajatabla, eso sí. Pero bueno, tal. Creo que tú querías... Sí, Mercedes, ¿no? Tenía aquí. Buenas tardes. Ana Grau es una extraordinaria persona, sensible por dentro y dura por fuera. En el libro En la boca del dragón se lee con gusto, ya que su capacidad para empatizar con ella a través de unas líneas continuas en donde a veces se me pone un nudo en la garganta y lo tengo ahora ya. Sí, sí. ¿Se puede maltratar a un huracán? Esto me parece genial. Un hombre capaz de amar hasta el final de sus días, como se ama a los niños, es una máquina de picar corazones si no le pones límites. Maravilloso. Apreciada la inteligencia de las mujeres, más como una rareza que como una gracia inesperada. El trébol de 4 hojas. Siempre fuiste un ruin por otro lado, dice él, no tú. ¿Ruin? No recuerdo. Digo que has dicho, hablando de Dragó, sí, siempre fuiste un ruin por otro lado, no te lo decía a ti. No, que tú dices en el libro, siempre fuiste un ruin por otro lado. Ruin no, seguro que no, ¿eh? Sí, esto yo lo he leído de este librico. Bueno, lo buscaremos. Siempre fuiste un ruin por otro lado. Pero yo no te lo decía a ti. Vale, no, pero es que no recuerdo haberlo dicho a él tampoco. Ruin no era, precisamente Ruin no era, sí, para nada. Saboreando la inmensa dulzura de sentirte mi caballero andante. Eso está bien, ¿no? Creo que él te acompañaré, fui yo. También, ¿no? Eso lo dices. Creo que él que te acompañó fui yo. ¿Está escrito? Es que lo tengo escrito. Bueno. Claro, lo que pasa es que, a ver, lo que se lee está fuera de... Si está fuera de contexto es difícil reconocerlo, porque a lo mejor puede ser, pues puedes haber dicho, siempre fuiste un ruin, queriendo decir un pillo en alguna... Seguro que esa palabra no se la ha aplicado, vamos, estoy segura. Sí. Yo no lo recuerdo, pero si lo ha copiado... Lo tengo subrayado, ¿eh? Vale. No sé. Intimidadas charlas a través del email genial. Vino de aquel recodo de la selva donde pastaban desnudamente unos caballos, sus ojos sabios y amables posados en mí como aguardándome. Y aquí ya he acabado. Gracias, Mercedes. Bueno, ¿alguien más tiene un...? Sí, perdón. Quería preguntarte, la época, yo creo, más gloriosa como escritor de Fernando Sánchez Dragó fue la época de la transición, los 80 y tal. Tú ya le conociste muy después, ¿no? Pero seguro que tú te has planteado tener una opinión acerca del papel que él ha tenido en la historia de la literatura española. Bueno, yo creo que él ha escrito un libro único
que por sí solo le justificaría como escritor, que es Gárgoris y Avidis. Es un libro portentoso, es un libro, no es exactamente una novela, es otra cosa, ¿no? Creo que a partir de ahí tiene libros mejores o peores. De hecho, cuando le conocí, porque en el libro cuento que le conozco, no pasa nada, pasan 20 años y le conozco de verdad. Yo no había leído nada de él, pero nada es nada. O sea, no se lo podía creer, pero ningún libro mío, no por nada, sino porque no, digamos, no era un autor para mí prioritario. Entonces me leí varios libros y aunque algunos me gustaron mucho, yo creo que nada supera al Gárgoris. O sea, creo que a partir del Gárgoris todo está muy bien. Ahora, yo creo que la gran aportación de Dragó a la vida cultural española no son tanto sus libros, estando muy bien, y ahí está un palmarés que pocos han podido igualar, sino su tarea como divulgador cultural. Yo creo que sus programas culturales, sus entrevistas, su manera de trasladar la cultura alta a la baja, sin hacer concesiones, sin facilonerías, sin banderías, dando igual si eras de derechas, de izquierdas, de tu padre o de tu madre, creo que no lo ha igualado a nadie y creo que en ese aspecto se le va a echar mucho de menos, porque nadie ha ocupado ese lugar, que eso lo ha ocupado él y cómo lo ha ocupado él. Y eso es un déficit grande de nuestro sistema cultural. Ahora, que como escritor no era mi favorito, no. Como Roces, sí. Bueno, digamos. Pues supongo, ¿no? En el tiempo que fueron pareja, digo Pasaba yo que el sí. corte, pasaba el corte. A leerse el libro, Eso. caballero. Tanto pues eso. Cuando luego hacemos otra charleta. Y ahora De todas yo maneras, no sé, pero yo no sí. quiero un hombre solo por su cuerpo, ¿eh? O sea, yo valoro otras cosas, De ¿eh? hecho, a Freddy Krueger no lo quería por su cuerpo. No, pero era, ya lo he dicho, era un pedazo de intelectual. ¿O no? Pues ya está. Estábamos en otras cosas. Por allí yo creo que hay una señora que quiere preguntar algo, una chica, una amiga. Hola, soy Luis. Quería preguntarte, en una charla con Jesús Ferrero, él dijo que no se podía escribir una novela alrededor de lo que es la familia, de tu vida cotidiana, hasta que las personas más relevantes de la historia estén muertas. ¿Podrías haber escrito ese libro antes de que falleciera? No sentí la necesidad de hacerlo, de hecho el impulso... hombre, si lo hubiera escrito en vida de él, probablemente me habría sentido obligada a enseñárselo antes de... Con lo cual me alegro de no haber tenido que pasar censura, digamos. De hecho, él no la solía pasar, él escribía con pelos y señales, pero hombre, bueno, vino como vino y en el momento en que surgió, pues sí, el hecho de que él hubiera fallecido me evitó un dilema, porque hombre, aunque este libro no ha pasado censura de nadie, hay opiniones que me importan más que otras, pero no ha pasado. Hombre, al ser un libro tan personal, habría tenido dudas. No creo que me hubiera atrevido a darlo a la imprenta sin por lo menos tener una conversación con él. Y bueno, a lo mejor esto habría creado algún problema, no te digo que no. Pero te digo, él era especialista en recomendar lo que no hacía, ¿eh? Porque si te familiarizas con su literatura, hay abundantísimas alusiones a su familia, no necesariamente de cuerpo presente, todos y cada uno. Vamos, para nada. Además, él era cero censura. Quiero decir, era el primero que decía, no aceptes censura, jamás. Sí. También se beneficiaba de que él se quejaba mucho de que sus familiares no le leían. Y decía, bueno, sé qué, ¿no? Claro, yo sí me lo leía todo, ¿no? O sea, pero es verdad que él se quejaba de que su familia... pero en algún caso yo pensaba, pues igual es mejor, ¿no? Que no se lo hayan leído, porque... a saber, ¿no? Pero también os diré una cosa, que es que por mucho cariño con que tú escribas de alguien, siempre que tú escribes en un libro algo que de algún modo toca, o sea que aunque sea literatura, aunque sea, siempre surge ese conflicto, ¿no? Porque
a todos nos sobresaltaría. O sea, todos si leyéramos un libro en el que salimos o creemos que salimos nosotros, incluso pasa en novelas mucho más de ficción que esta. O sea, tú, por ejemplo, escribes una novela y haces un personaje que a lo mejor está tomado en parte de ella, en parte de ti, pero que la persona reconoce un par de rasgos. Entonces, pero es que no eres tú. Y eso es muy difícil de explicarle luego a la gente, ¿no? Entonces, hombre, es normal que todos defendamos un poquito nuestra intimidad, pero también hay que defender nuestra subjetividad. A ver, yo creo que si tú escribes honestamente y sin intención de hacer daño ni de faltar al respeto... A ver, yo para escribir aquí un... o dragón nuestro que estás en los cielos y tal, para eso no me pongo. O hago un libro en serio o no lo hago. O sea, para hacer una tocada de arpa tampoco. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre que el libro tenga interés y, hombre, que no sea de mal gusto, creo yo, ¿no? Por ejemplo, lamento comunicarle al caballero de aquí que detalles de alcoba muy concretos no va a encontrar. Va a encontrar buenos consejos y buenas reflexiones sobre el tema, y si tiene esta imaginación le puede servir. Ahora no va con dibujos, digamos, No es un libro de sexo explícito, vamos. No es porno, no. Bueno, si tienen interés en que les firme el libro aquí la autora, pues iría organizando ya, ¿no? Salvo que alguien quiera comentar algo que más. alguien tenga algo muy importante que decir. Creo que estamos además en hora de ir. Sí. Un viaje que recuerdes especialmente con cariño. Bueno, recuerdo con mucho cariño los viajes que hacíamos a Asia. A él le gustaba escaparse unas temporadas al año, a ser posible a un país asiático, donde él no hablara el idioma, no conociera a nadie y pudiera encerrarse a escribir. Y lo hacíamos juntos. Entonces íbamos y escribíamos, y han sido los mejores momentos de mi vida. O sea, estar ahí en un país distante y nos levantábamos por la mañana, no hacíamos nada de turismo, no conocíamos gente, escribíamos todo el día, y lo suyo y yo lo mío. Y yo no he sido nunca tan feliz como haciendo eso. Yo te quería preguntar una cosa Ana, por curiosidad, porque yo le conocía. De las butats estas de Fernando, ¿tú alguna vez le preguntaste, o sea, las reconocía como butats, o sea, aferraba, por ejemplo, las mujeres de derechas follan mejor, lo dijo un día, o ese tipo de cansadas que decía, en plan, ¿las reconocía como tales? O sea, ¿tú alguna vez le increpaste sobre qué barbaridad, como has podido decir? Bueno, él digamos, no solía hacer mucha autocrítica. Digamos, una vez había dicho algo, raramente reconocía que era una butade o que se había equivocado. Sí asumía las consecuencias, como he indicado, ¿no? Y tampoco se sentía muy obligado a mantener una línea coherente del discurso. O sea, hoy podía decir esto y mañana podía decir lo contrario, ¿no? Y si le pillabas en una contradicción muy clamorosa, solía decir que, bueno, que la contradicción está en el Tao, en fin, se salía por donde podía, ¿no? Pero bueno, sí me acuerdo una vez que no sé qué dijo, no recuerdo la literalidad, pero se montó una de esas que se montaba. Y él tuvo un primer momento como de vértigo, de susto, pero inmediatamente dijo: ¡ja! Todo el mundo puede decir lo que le da la gana menos yo. Y algo había de eso, era verdad, porque yo pensaba, bueno, vale, de acuerdo, esto que ha hecho es una butada, como dices tú. Pero anda que no dice la gente tonterías y butadas. Y parecía que cualquier cosa que dijera él era como si él llevara pues un megáfono pegado al lomo y sus butades impactaran más que las del común de los mortales. Porque también a mí me sorprendía el impacto que tenía lo que decía, estando más o menos de acuerdo, visto el nivel de los comentarios generales, sobre todo últimamente, ¿no? Si ha visto el nivel del debate político, intelectual y cultural en este país, pues hombre, muchas butades de Dragó las podríamos grabar en mármol y no desentonarían, no sé. Admitiendo que sí, que a veces por provocar, por hacer una frase, por hacer un chiste, no medía, y como él tenía un gran sentido del humor, no entendía que no todo el mundo lo tiene. O sea, que cosas que tú dices en plan de coña, pensando que todo el mundo lo va a ver como una coña, luego dichas quedan y todo el mundo te mira mal, ¿no? Pero ahí creo que tenía más razón él que el mundo, en general.
Bueno, si tienen interés en que la autora les firme el libro, Sí, que he quedado, ¿no? organícense, que la sala tiene un tiempo limitado.